Ya, entonces, cualquier duda que tengan, oh, cualquier duda que tengan mientras vamos explicando esto, la hacen. Ricardo va a estar seguramente atento por el chat. No funciona el lápiz. Un segundito. Eh, ya, ahora sí. Ya, entonces, el profe me dijo que como que vio súper rápido desde aquí en adelante. em, Igual vamos a hacer un pequeño repasito, bien cortito, de lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Ya, entonces lo que nosotros queremos hacer es la multiplicación de dos polinomios. Ya, nosotros queremos multiplicar p de x y q de x. ¿Ya? Em, ¿Cómo uno lo podría hacer de forma como naive, directa? Em, Sería multiplicar componente a componente y después sumar todo, componente a componente los coeficientes y después sumar eh, sobre el grado del... O sea, sumar los coeficientes de, y llevarlo a la forma canónica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros multiplicamos, bueno, multiplicamos A0 por B0, A0 por B1 y así hasta Bn-1, ¿ya? Y luego sabemos que C sub K va a ser igual a la sumatoria de I más J igual a K de A sub I por B sub J. ¿Ya? Y así vamos haciendo todos los coeficientes C0 hasta C de 2n-2. ¿Cuál es el problema de hacer esto? ¿Qué es el problema? Que puede no ser problema, pero para nosotros sí. Es que esto demora O de n cuadrado. ¿Ya? La forma inocente o la forma más sencilla o la intuitiva demora n cuadrado. Y nosotros lo queremos hacer en menos que n cuadrado. Por eso nos estamos dando esta vuelta larga. Esta vuelta acá. ¿Ya? Y lo que ustedes vieron es que la transformada discreta de Fourier de un vector de coeficientes, ¿ya? Va a dar como resultado otro vector que va a ser, digamos, I. Y por ejemplo, si es que los coeficientes de A, o sea, los coeficientes A son los coeficientes del polinomio P de X, entonces, ¿qué es este vector I que nos da al final? Van a ser van a ser el polinomio evaluado en la raíz de la unidad, ¿ya? Van a ser eh, cada, cada componente de este vector, ¿ya? Y de hecho esto es lo que pasa acá, po. Cuando nosotros acá acá tenemos la representación canónica y mediante la transformada discreta de Fourier nosotros lo llevamos a la representación punto valor, ¿ya? Entonces, como decía, el I0 va a ser esta raíz de la unidad evaluada en el polinomio, ¿ya? Y esto nos va a dar I0, ¿ya? Y así para todos los de I. Y también, como B barra representa los coeficientes del polinomio Q de X, entonces Z sub I va a ser
la raíz de la unidad, elevado a i, y evaluando, o sea, evaluamos el polinomio q de x con ese valor, y lo que nos da como resultado son los z, ¿ya? ¿De eso está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Ya. Ya. Otra cosa importante es que aquí lo que nosotros estamos aplicando para llegar de representación canónica a representación punto valor es la transformada discreta de Fourier, ¿ya? Por definición, la transformada discreta de Fourier es esto que yo le estoy diciendo acá. O sea que nosotros podríamos haber puesto dft acá y dft acá. Ahora, ¿cómo calculamos la transformada discreta de Fourier? ¿Cómo calculamos esta representación punto valor? Lo hacemos con el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Y este algoritmo es el que demora tiempo O de n log n. ¿Ya? Entonces podemos hablar de que acá estamos aplicando la transformada rápida de Fourier. Pero para obtener la transformada discreta de Fourier, uno la podría obtener de otra forma, ya no necesariamente con la transformada rápida de Fourier. Vamos a ver que podemos obtenerla con una matriz, la matriz de Fourier, pero la gracia de la transformada es que lo hace rápido, ¿ya? Entonces, una vez que estamos en la representación punto valor, ya que tenemos I0 hasta I2n-1, es fácil multiplicar un polinomio, porque P por Q de X, que es el polinomio multiplicado, es simplemente multiplicar componente a componente, si nosotros la queremos dejar en representación punto valor. ¿Ya? Entonces, P por Q de X va a ser igual a W2n de 0 y 0 por Z0, y así hasta el último, que es W2n elevado a 2n-1 de I2n-1, me va a quedar corto, por Z de 2n-1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la representación punto valor de P por Q. ¿Ya? Entonces esto de acá lo vamos a hacer en tiempo O de 2n, porque estamos haciendo multiplicación componente a componente, y acá tenemos 2n elementos. Y bueno, eso es lo mismo que O de n. ¿Ya? Entonces, la gracia es que cuando yo tengo esta representación de punto valor, y yo quiero obtener el polinomio, una representación de la multiplicación de dos polinomios, simplemente tengo que multiplicar componente a componente. Lo que no puedo hacer acá. Acá yo tengo que multiplicar como todos los coeficientes con todos los coeficientes. ¿Ya? Entonces nosotros acá llegamos con lo que se supone que vieron hasta hoy día, o hasta antes del lunes. Llegamos a que tenemos el polinomio, la multiplicación, ¿ya? Digamos que esto es c de x. C de x va a ser p de x por q de x en representación punto valor, ¿ya? Pero lo que nos hace falta es tratar de volver. Nosotros queremos volver de representación punto valor a representación canónica, ¿ya? Del polinomio multiplicado. Y bueno, si es que la transformada, bueno, voy a hablar de la transformada discreta de Fourier eh, para hacer énfasis en que la FFT es solamente el algoritmo. Entonces nosotros tenemos que de A y B, nosotros llegamos a con la transformada discreta de Fourier, llegamos a un I y a un Z. Luego estos dos los multiplicamos y tenemos un vector, no sé, un vector C, pero que es punto valor, y nosotros lo queremos llevar de punto valor a la representación canónica. Entonces intuitivamente lo que necesitaríamos sería la inversa de la transformada discreta de Fourier.
para llevarlo a la representación canónica y que nos diera los coeficientes. ¿Ya? Entonces, bueno, coeficientes de P por Q. ¿Ya? Y lo que queremos además es que esto sea en tiempo menor que O de n cuadrado, ¿ya? Porque si no, no nos daríamos toda esta vuelta, simplemente iríamos directo de acá, ¿ya? Ya, ¿alguien tiene alguna duda sobre qué es lo que estamos haciendo? Porque si se entendió esto, esta es la idea general de la transformada rápida de Fourier. Ahora, acá lo hacemos nuevamente con algo y nosotros queremos que esto sea menor que O de n cuadrado, ¿ya? Y ojalá que sea algo parecido a la transformada rápida de Fourier, que no sea algo tan distinto, para no hacer un algoritmo de nuevo, ¿ya? Y lo que vamos a ver, y lo que ya vieron, es que realmente no necesitamos crear un algoritmo nuevo. Esto lo podemos pasar con la transformada rápida de Fourier nomás, ¿ya? Bueno, va a haber que hacer un poco de manipulación algebraica, pero es permutar un poco este vector de acá. Y nada más. Vamos a demostrar por qué funciona. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Bueno, como dije, no voy a hacer como todos los calculitos completos, porque si no, no le dejaría tiempo a Ricardo, y además que eso lo pueden revisar ustedes. Está todo como autocontenido en en las slides, pero sí la idea, sí lo que está pasando. ¿Ya? Ya, pues entonces, ¿en qué caso estamos nosotros? Vamos, desde aquí en adelante, nosotros tenemos un vector i que representa, que es la representación punto valor, y queremos llevarla a el vector a, que es la representación canónica. ¿Ya? O sea que estamos tratando de hacer las cosas al revés. Bueno, si es que esta es una representación punto valor con las raíces de la unidad de esto, entonces la transformada discreta de Fourier del vector A va a ser igual a I, ¿ya? Eso es lo que nosotros sabemos, pero queremos hacer el inverso, ¿ya? Ya, entonces, para esto, lo que vamos a ver es, bueno, ya, entonces, sabemos que cada I sub k es el polinomio evaluado en la raíz de la unidad elevado a k, en una raíz de enésima de la unidad, ¿ya? Y entonces, si sabemos que el polinomio es de esta forma, podemos evaluarlo directamente acá y nos va a quedar esta expresión de acá, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que al final aplicar dft del vector A, que es este de acá, y eso nos da igual a I barra, va a ser exactamente lo mismo que, voy a borrar acá, va a ser exactamente lo mismo que multiplicar al lado izquierdo del vector esta matriz, ¿ya? Y esta matriz se llama M sub n, es la matriz de Fourier. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden revisarlo, voy a conectar, ya. Pero ustedes pueden revisar de que efectivamente cada I sub k, que es de esta forma de acá, se obtiene haciendo esta multiplicación. Ya si nosotros, por ejemplo, bueno, tomemos cualquiera. Eh, quiero calcular I sub 2, ya, este de acá.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar esta matriz, o sea, esta fila acá, por toda esta columna, ¿ya? Y eso me va a dar 1 por A0 más Wn al cuadrado por A1 más Wn al cuadrado, o sea, elevado a 2 por n menos 1 por A sub n menos 1. Y si se fijan, esto es exactamente la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de a sub i, y vamos elevando cada vez wn al cuadrado, lo elevamos al i, ¿ya? Que es exactamente lo que sale acá, ¿ya? Y eso pasa para cada componente, ¿ya? Eso, lo importante es que entiendan que hacer el algoritmo de la transformada rápida de Fourier es una forma de calcular la transformada discreta de Fourier, y multiplicar por esta matriz también es una forma de calcular la transformada discreta de Fourier, y obtenemos el mismo resultado. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Alguien se le ocurre cuál es el problema de multiplicar esta matriz por el vector versus hacer el algoritmo de la transformada rápida de Fourier al vector? Que son n cuadrado operaciones. Claro, entonces, como dice el compañero, cuando hacemos multiplicación de una matriz por un vector, no estamos demorando O de n cuadrado. ¿Ya? Entonces, en realidad, como que no nos sirve hacer esto si tenemos el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Entonces, esto demora O de n cuadrado. ¿Ya? Pero nos sirve para saber qué es lo que estamos haciendo con la transformada rápida de Fourier. ¿Ya? Ya. Entonces, como dije, se define la matriz M sub n, que es la matriz de Fourier, como esto de acá. Y esta matriz va a ser muy útil para definir la inversa de la transformada discreta de Fourier. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos encontrar, y quizás hacerlo rápido. Obviamente no multiplicando por la inversa de esta matriz. O sea, no queremos multiplicar m sub n de menos 1 por el i, ya que esto es O de n cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros queremos algo más rápido. Ojalá como el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Ya. Entonces, bueno, antes nosotros queremos ver cuál es la inversa, ¿ya? Nosotros sí queremos saber cómo es la inversa. No queremos multiplicar por la inversa, pero sí queremos saber cómo es la inversa. Y, bueno, y aquí la gracia es que la inversa de la matriz M sub n es una permutación de esta matriz, ¿ya? Entonces, de alguna forma como que vamos a poder aplicar directamente el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, pero para esto tenemos que llegar a ese teorema, ¿ya? Y para llegar a ese teorema, lo digo porque de repente como que introducen estas cosas y uno no sabe para qué lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos llegar es, es que la inversa de la matriz de Fourier es una permutación de la matriz de Fourier, ¿ya? Ya, para esto introducimos la matriz adjunta de una matriz A, ¿ya? Que es esta que sale acá. Y esto simplemente va a ser, primero, transponerla, ¿ya? Porque acá estamos tomando IJ y acá vamos a tomar J, I. Y luego vamos a tomar el conjugado, ¿ya? El conjugado de un número complejo es simplemente multiplicar por menos 1 la parte imaginaria. ¿Ya? O sea, acá tenemos b más 6 y acá lo multiplicamos por menos 1 y nos queda b menos 6. Si tuviéramos, bueno, menos sería al revés. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos interesa acá? Bueno, otra cosa que nos interesa es que, bueno, acá la conjugada nosotros tenemos que dar vuelta a la matriz, pero si se fijan, la matriz M sub n, bueno, acá se puede ver, es simétrica. ¿Ya? Estos son iguales, este de acá es igual a este de acá es igual a este.
¿ya? Entonces, lo único que vamos a tener que hacer va a ser conjugarla, ¿ya? Y para conjugarla, tenemos que conjugar cada uno de las entradas, y entonces tenemos que saber cómo conjugar el w sub n elevado a k, ¿ya? Entonces nosotros queremos en algún momento hacer algo así, ¿ya? Para cada una de estas entradas, ¿ya? Ya, entonces, bueno, acá viene un poco de desarrollo, pero lo importante es que el conjugado de lo que nosotros queremos es simplemente elevarlo a menos uno, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros calculemos esta matriz, cuando calculemos la adjunta, entonces m sub n adjunta de i, j va a ser, bueno, creo que lo voy a poner, creo que sale la diapositiva. Sí, ya. Entonces vamos a tener que m sub n de i, j, bueno, la adjunta, va a ser darlo vuelta y conjugarlo. Pero nosotros sabemos que la entrada j, i o i, j de la matriz m sub n es wn elevado a j menos i por i menos 1. Ya esto lo podemos ver acá. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos la fila 3 y acá tenemos la fila n, o sea, la columna n. Entonces, esta componente de acá va a ser wn 3 menos 1, n menos 1. Ya, y es exactamente lo que sale ahí. Ya, esto sale acá, por si lo quieren ver. Pero la gracia ahora es que cuando nosotros queremos conjugar esto de acá, no tenemos que hacer nada raro, solamente tenemos que elevar esto de adentro por menos 1, es decir, ponerle el signo menos adelante. Y tenemos entonces la matriz conjugada, o sea, la matriz adjunta, perdón. ¿Ya? Y con esta propiedad, ahora vamos a ver qué es este producto de acá. Ya nosotros ya sabemos que la matriz adjunta es muy parecida a la matriz M sub n. Entonces ahora, teniendo esta propiedad que vimos acá, nosotros vamos a demostrar que esto de acá es igual a la identidad por n. ¿Ya? Es decir, esto va a ser algo del estilo n, n, n y acá puros ceros. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué es lo que sabemos si es que se cumple este producto? Antes de demostrarlo. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es el inverso de m sub n? Bueno, el inverso va a ser simplemente, bueno, m sub n a la menos 1 va a ser simplemente 1 partido en n por m sub n adjunta, o sea, adjunta, sí. Y eso ya es como una buena señal, porque calcular la inversa es súper tedioso. ¿Ya? Pero acá como que ya sabemos que m sub n adjunta se parece mucho a m sub n. Entonces, si tenemos que la inversa de esto, entonces tenemos que la inversa es muy parecida a m sub n. ¿Ya? Y para ver esto, lo que hace acá el profesor es, primero, bueno, esto lo hace en dos pasos. Primer paso, ver que en la diagonal hay solo n's. Y el segundo paso, que lo hace en la siguiente diapositiva, es ver que fuera de la diagonal solo hay ceros. ¿Ya? Entonces, para ver que en la diagonal hay puros n, tomamos un i perteneciente a uno, del conjunto 1 hasta n, y lo que vamos a hacer es la multiplicación de la columna, bueno, tenemos m sub n asterisco por m sub n, ¿ya? Y eso es igual a A. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos
el valor i, i, o sea, por ejemplo, un valor de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Que esto es i y esto es i. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para multiplicar? Tenemos que agarrar la fila i de acá y multiplicarla por toda la columna i. ¿Ya? Y eso es lo que sale acá, para los que no se recuerdan de cómo escribir en una sumatoria la multiplicación de fila por columna, esto es lo que sale acá. ¿Ya? Y entonces, reemplazando con los valores que teníamos, nosotros sabemos que la adjunta de m sub n en la casilla i, k va a ser esto de acá, por lo que vimos antes, ¿ya? Acá en vez del j tenemos el k y acá va a ser el k. Y por otro lado, en la matriz m sub n de k, i vamos a tener este valor de acá, ¿ya? Entonces, si nosotros juntamos los exponentes, como tenemos la misma base w sub n, se nos va todo esto, ¿ya? Porque factorizamos por k menos 1, bueno, esto igual a k es igual a 1 hasta n de w sub n de k menos 1 por i menos 1 menos i menos 1, o así, manteniendo el orden, y esto es 0. Entonces, todo esto de acá es 0, y entonces nos va a quedar que es igual a 1. Y si sumamos 1 n veces, nos da que es n. Entonces, sí se cumple que en la diagonal tenemos puros n. Ya, ahora, lo segundo que tenemos que hacer es ver que donde no es diagonal, es solamente 0. ¿Ya? Y bueno, se hace de la misma forma. ¿Cómo obtenemos la casilla i, j cuando el i es distinto del j? Tenemos esto, reemplazamos los valores que ya sabemos, ya factorizamos por el k menos 1, nos queda esto de acá. Luego sacamos de los paréntesis todas las cosas y lo reducimos a j menos i. ¿Ya? Ya, ahora acá quizá no se acuerdan, es bueno saberse la fórmula de la suma geométrica. Tenemos que, bueno, yo la fórmula que me sé parte en 0. ¿Ya? Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es cambiarlo y sería hacer solo un cambio de la variable, o sea, restarle 1 acá y entonces acá le sumamos 1 y nos va a quedar de k igual a 0 hasta n menos 1 de wnj menos i elevado a k, ¿ya? Porque estamos sumándole 1 a k menos 1. ¿Ya? Y acá lo importante es que esta fórmula funciona si el r es distinto de 1, porque si el r es 1, esto explota. ¿Ya? Entonces, podemos ver que w sub n elevado a j menos i es distinto de 1. ¿Por qué? Porque j e i son distintos, entonces van a ser distintos de 0. Si fuera 0, esto sería 1. ¿Ya? J menos I es distinto de N. ¿Por qué no importa ese caso? Porque recuerden que W sub N o omega sub N elevado a K, que en este caso K es J menos I, es lo mismo que esto acá, elevado a J menos I. Si J menos I fuera N o menos N, esto se cancelaría y ahí tendríamos que todo esto es igual a 1. ¿Ya? Pero como J e I están entre 1 y n y son distintos, entonces no pueden pasar ninguna de esas tres situaciones. ¿Ya? Y teniendo eso, entonces nosotros reemplazamos la fórmula de acá arriba con esto de acá y nos va a quedar esto de acá y simplemente pasamos el n para adentro y esto nos queda 1, 1 menos 1, 0 y queda todo bonito. Entonces ahí demostramos este lema de acá. ¿Ya? Entonces ya estamos cada vez más cerca.
Ahora, el último truco, porque son puros trucos al final, que tenemos es que la matriz adjunta de la matriz de Fourier es una permutación de columnas de la matriz de Fourier, ¿ya? Acá no nos vamos a centrar en qué es lo que dice todo esto acá, ¿ya? Sino simplemente quédense con esto acá. Y si quieren lo revisan más, el desarrollo lo revisan después cuando tengan más tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esto? Dice que si esto es m sub n adjunta y esto es m sub n, entonces el elemento, bueno, si yo fijo una fila I, el elemento de la columna J de la adjunta, o sea, este elemento de acá, va a ser, va a estar en la columna n más 2 menos j, ¿ya? O sea, va a estar acá, ¿ya? Y como yo tomé cualquier i, cualquier columna, esto en verdad se va a cumplir para todas las filas, po. Entonces, si yo, si yo tomo una columna j acá, esta columna va a estar acá en n más 2 menos j, ¿ya? Y esto pasa para todo, ojo acá, para todo j mayor o igual a 2, hasta n. O sea, bueno, y eso lo vamos a ver acá. Bueno, esto es exactamente lo que estaba diciendo. Voy a copiarlo acá. Copiar. Ya. Entonces, eso es exactamente lo que estaba diciendo acá, que toda la columna va a estar intacta en la otra posición, n más 2 menos j, pero la única columna que no vamos a tocar va a ser la columna 1. ¿Por qué? Porque la columna 1 va a estar en el mismo lugar en ambas matrices, ¿ya? Entonces ya tenemos una idea de qué es Mn adjunta y qué es Mn, ¿ya? Y esto simplemente, esta permutación que se hizo de las columnas, se puede hacer con una matriz de permutación, que es esta de acá, ¿ya? Bueno, para ilustrarles nomás cómo se ve esto, si yo tengo 1, 1, 1, 2, 2, 2, ya no, mejor no. Pueden ir probando con esta matriz, pero la idea es esta. Si yo tengo A1, A2, A3 y A4, una matriz, al yo multiplicarla por P sub 4, esto me va a dar A1 intacta, A4, A3 y A2, ¿ya? Entonces, como esta es exactamente la permutación que nosotros necesitamos para la matriz M sub n, vamos a tener que M sub n adjunta va a ser la matriz M sub n multiplicada por esta matriz de permutación, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que la matriz de permutación, cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, al i acá, en realidad no estamos haciendo n cuadrado operaciones acá, porque nosotros solamente movemos los, los puestos, ¿ya? De hecho, cuando P sub n se multiplica por la izquierda, no cambia las columnas, sino que cambian las filas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer después. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que m n asterisco por 1 partido en n es igual a la inversa de m sub n, ¿ya? Y además tenemos que esto es igual a eso, entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 1 partido en n por m sub n por la permutación, ¿ya? Entonces de alguna forma tenemos metido la matriz de Fourier, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esto?
que cuando nosotros queremos calcular esta multiplicación por un vector, por ejemplo, b, esto da exactamente lo mismo que la transformada rápida de Fourier en este vector b, ¿ya? Entonces como que nos estamos acercando y ya en la próxima diapositiva vamos a ver que esto es exactamente lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? No, nadie ha preguntado nada. Ya, entonces, bueno, vamos a ver acá lo que estoy hablando. Ya nosotros teníamos un i que está en representación punto valor y lo queremos llevar al vector a, que es representación canónica. Entonces, si a es la representación canónica del i barra, que el i barra es el punto valor con la n raíces de la unidad, entonces vamos a tener que, perdón, que la transformada discreta de Fourier aplicada a este vector a va a ser nuestro i, ¿ya? Y sabemos que la transformada discreta de Fourier aplicado a A es lo mismo que multiplicar la matriz M sub n con el A, y eso nos va a dar I barra, ¿ya? Que es exactamente lo que tenemos acá. Ya, entonces partimos de esto. Ya, ahora multipliquemos al lado izquierdo por P sub M, y nos va a quedar esto de acá. Y como les había dicho, cuando uno multiplica esta matriz de permutación por la izquierda, lo que cambia no es las columnas, sino que son las filas. Entonces pasa exactamente lo mismo, como que todo esto de acá se invierte el orden, entonces ahora va a quedar I0, I sub n-1, I sub n-2, y así hasta I sub 1, ¿ya? Entonces nos quedamos con estas dos cosas, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que nosotros queremos construir? Queremos construir la inversa de m sub n. Entonces, si nosotros multiplicamos acá por la izquierda m sub n, nos va a quedar m sub n acá y m sub n acá. Bueno, acá también. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Olvidémonos de esto un rato. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto de acá es m sub n asterisco. Y sabemos que estamos multiplicando por m sub n, ya, si unimos todo. ¿Ya? Y sabemos además por el otro lema que esto era igual a n por la identidad. Entonces como que se nos están yendo muchas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar por m sub n a la izquierda y nos queda lo que les dije, pero sabemos que esto es igual a esto de acá. Ya, esto quedó intacto. Y ahora vamos a hacer que esto es igual a n por la identidad de n, ¿ya? Entonces acá simplemente lo que hicimos fue pasar de esto a esto acá por el lema que vimos, y, y bueno, la matriz de identidad por un vector es simplemente el vector, entonces esto de acá se nos va, el n lo podemos pasar dividiendo y nos queda que a va a ser igual a 1 por partido en n por m sub n del vector P, en donde el vector P va a ser I sub 0, I sub n-1, I sub 1. Ya, el vector P al final es el vector I permutado, ¿ya? Permutada las filas. Entonces, esto es súper conveniente porque esto va a ser igual a 1 partido por n del dft del vector P, ¿ya? Y nosotros sabemos que podemos calcular eso con la transformada rápida de Fourier. Entonces, todo esto de acá lo podemos hacer en O de n log n, ¿ya? Que es, bueno, acá concluimos todo acá que les estaba diciendo. Y entonces, para calcular, si nosotros tenemos la representación en punto valor, lo primero que tenemos que hacer es transformar I a P, que es simplemente como cambiando
los puestos, como habíamos dicho, y luego aplicar, bueno, esto nos demoramos de n, luego aplicar la transformada rápida de Fourier, FFT, y nos va a dar n por el a. Entonces luego lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1 partido por n, y esto nos va a dar el vector a que queríamos. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ya, entonces, ahora, sabiendo todo esto, sabiendo que al final no necesitamos ningún otro algoritmo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, toda esta parte de acá ya la explicamos antes. Aplicamos la transformada rápida de Fourier a cada uno de los vectores de los coeficientes. Luego hacemos la multiplicación componente a componente que nos demoramos de n, y para devolvernos acá, lo que hacemos es la transformada rápida de Fourier de nuevo, ¿ya? Y acá dividimos por 1 partido en el largo de este vector de acá, que en este caso es 2n, ¿ya? Antes lo hicimos con n, pero acá sabemos que es 2n por cómo tenemos que hacer el algoritmo. Ya, ya, algo importante es que, si se fijan, acá tenemos I0, I2n-1, 2n-1, o sea, hasta el subíndice 2n-1. Pero, en realidad, nosotros necesitamos hasta el subíndice 2n-2. ¿Por qué? Porque si yo tengo un polinomio que tiene n coeficientes, o sea, tiene grado n, si no me equivoco. No, pues tiene grado n-1. Alto, me estoy confundiendo ahora, pero lo importante es que cuando yo hago todas las multiplicaciones, acá, cuando yo multiplico el polinomio, me va a quedar el x elevado a lo más grande, me va a quedar n-1 por n-1. ¿Ya? Y eso se va a sumar al coeficiente c sub... hasta acá me estoy... Bueno, olvídense de todo lo que dije. ¿Ya? Pero lo importante era esto de acá. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a eso? No me acuerdo muy bien por qué quedaba un coeficiente extra, que esto va a ser 0, siempre va a ser 0, yo sé que va a ser 0, y que nosotros al final solamente tomábamos hasta el 2n-2. Pero tiene que ver con el grado del polinomio, no me acuerdo ahora exactamente, ¿ya? Pero se los puedo escribir en la descripción del video. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda sobre la transformada rápida de Fourier. Los pasos a seguir son siempre, estamos suponiendo que el n es una potencia de 2. ¿Ya? Si no es una potencia de 2, rellenamos con puro 0 hasta que sea una potencia de 2. Luego hacemos un vector a, que supongamos que ya es potencia de 2, y lo rellenamos nuevamente con la mitad de puro 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la transformada discreta de Fourier devuelve el polinomio evaluado a la raíz de la unidad, pero dependiendo del largo del vector que uno le dé. Entonces acá, como sabemos que va a ser... como sabemos que va a ser... ¿Qué otra aplicación tiene esta idea de DFT? ¿O te refiere a...? Parece que en señales hay mucho. También una aplicación de computación es... que yo la estuve estudiando, fue la multiplicación de números grandes, ¿ya? Pero ahí ya no lo hace en los complejos, las raíces de la unidad ya no son en los complejos, sino que son en anillos, ¿ya? Pero hay un algoritmo mucho más general que este, ¿ya? Pero parece que en eléctrica como que se usa mucho la transformada discreta Fourier, ¿ya? Bueno, hay un curso también completo de Fourier, en ingeniería matemática. Ya no sé si alguien tiene alguna duda, no quiero quitarle más tiempo a Ricardo. Ojalá que le haya quedado bien, bien clara los conceptos de la transformada. Y yo les voy a responder, o sea, les voy a decir
por qué siempre quedaba uno extra acá? Que no lo tomamos en cuenta. Ya que es 0. Eso. Ya, dale, Ricardo. Yo voy a dejar de compartir. ¿Ricardo? Dame un minuto. Aquí Vale. estoy. Voy a compartir ahora. Ya. Entonces, ya. Eh, El problema 2 es algo que apareció en una interrogación pasada. Apareció fue la pregunta 2 de la I1 de 2018. Aquí el enunciado tiene un typo. Aquí sale 0 y en el caso base de una recurrencia debería ser C, una constante. Ya. Entonces aquí nos dan una ecuación de recurrencia clásica. T de n vale una constante cuando n vale 0, y de ahí vale A por T de piso de n medio es más f de n, y nos dicen y nos dicen que f de n cumple esta propiedad, que recordamos qué nos decía esta propiedad. Esta propiedad implicaba que f de n era O de n logaritmo en base 2 de A menos epsilon para algún epsilon mayor que 0. Y esto corresponde y el caso 1 del teorema maestro nos decía que esta recurrencia era entonces O de n logaritmo en base 2 de A. Ya, ahora nos piden demostrar esto, pero sin usar el teorema maestro. Ricardo, ¿Sí? sí, ¿Se también hay escucha? otro typo ahí, porque pusiste 2 veces existe epsilon, para que no se asusten. Ah, sí, sí. Ya, eso. Esto era existe delta. Sí, eso existe un delta. Lo siento. Ya. Entonces, ya tenemos esta recurrencia. Y por el teorema maestro sabemos cuál es la solución, pero la idea es de dónde viene esto, porque nos piden probarlo sin. Entonces, la primera idea es que podemos dibujar un... Ya, ¿qué significa que la recurrencia tenga esta forma? Significa que en cada paso yo hago A llamadas recursivas y divido el tamaño del problema en la mitad. Entonces, ¿qué tenemos? Si vamos viendo hacia abajo, tenemos que, ya, tenemos un árbol donde, ya, en el primer nodo, en el padre de todos, tenemos que se hace un trabajo equivalente a f de n sin contar las llamadas recursivas. Después, el árbol tiene un branching factor de A, es decir, cada vez se abre en A hijos. Cada nodo que no es una hoja tiene A hijos. Y después, por la forma en que está, y después tenemos que, el trabajo que se hace acá es, bueno, la mitad del trabajo anterior. Y eventualmente, como esto tiene un case base, voy a llegar a una hoja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ya, una vez que dibujamos el árbol, sabemos que eventualmente vamos a llegar a una hoja, ¿cierto? El árbol no es infinito. La pregunta es, ¿cuándo llegaremos a una hoja? ¿Qué creen? Para esto supongamos que n es potencia de 2, de la forma 2 a la k. Si acá arriba, en vez de dividirlo en 2, lo estuviese dividiendo en 3, pondría de forma 3 a la k. Ya. ¿Cuándo se acaba el árbol? ¿Cuál es la profundidad máxima que tiene el árbol? ¿Cuánto es la altura de este árbol?
¿Cuánto n? O sea, acá tengo n. Después acá tengo f de n. Acá tengo f de n medios. Después en el tercer nivel voy a tener f de n cuartos. Después voy a tener f de n octavos. Eventualmente voy a llegar a una llamada de tamaño 1. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estamos dividiendo cada vez por la mitad. Entonces, ¿cuántas veces puedo hacer eso? Eventualmente voy a llegar a algo pequeño, a algo que ya no va a poder seguir dividiendo. Log de n. Sí, sí. Estamos dividiendo por la mitad. Podemos hacer esto logaritmo en base 2 de n. ¿Estamos claros con esto? Ya, una vez que tenemos esto, ya. Sabemos que el árbol tiene altura logaritmo en base 2 de n. ¿Qué más necesitamos saber del árbol? ¿Cuántos nodos hay en cada nivel? Vamos a darle. Ya, en el primer nivel, ¿cuántos nodos hay? Acá hay un nodo. Acá, ¿cuántos nodos hay? Aquí hay 2 nodos. Acá hay... perdón, aquí hay un nodo. Aquí hay A nodos, ¿cierto? Si acá... ya, la primera vez que se divide, la segunda generación son A nodos. Y cada uno tiene A hijos. Entonces, en este nivel, ¿cuántos nodos voy a tener? Si cada uno de mis A nodos tiene A hijos, A cuadrado nodos, ¿cierto? ¿Me está claro por qué? Sí, o sea que en el último van a ser a elevado a pisos nodos. Entonces, pero algo más sencillo. No sé cómo le llaman, en el nivel o generación y en el nivel J hay A elevado a J nodos. Perfecto. Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto trabajo voy a hacer en este árbol? En el primer nivel, hago ¿cuánto trabajo? Hago f de n tiempo. En el segundo nivel, ¿cuánto hago? En cada nodo hago f de n medios. Entonces hago a por f de n medios trabajo. Y así sucesivamente. En el nivel J, si no es una hoja, porque en las hojas hago trabajo C. ¿Cuánto trabajo hago? Hago A elevado a J f de
n dividido 2 a la j trabajo. Ya, ahora, ¿cuánto trabajo hago en el nivel de las hojas? A elevado al logaritmo 2 de n. Va por ahí. Faltó un por C a lo que dijo la persona antes, ¿no? Sí, sí. Exacto, porque ¿cuánta es? Hago C por la cantidad de hojas. ¿Y cuántas hojas tengo? Entonces, pero C es constante, entonces hago O, en verdad es O de n logaritmo en base 2 de A. ¿Queda claro esto, cierto? ¿Estamos claros con esto? Sí, no, quizás. Ya, entonces, ¿cuánto trabajo hago en total? Entonces tenemos que T de n es igual a O de n logaritmo en base 2 de A más la suma de todos los otros niveles. Suma desde j igual 0 hasta el logaritmo en base 2 de n menos 1. Ahí. N menos 1 de a elevado a j por f de n a la v sub j. Ya. Y este es el trabajo hojas o caso base. Y este es el trabajo en el interior o dentro de las llamadas recursivas. Ya. El enunciado nos está soplando cuánto tiene que dar esto, ¿cierto? Nos están diciendo que de qué orden es TDN, ¿cierto? Sabemos que TDN pertenece a... Ya. Entonces, el lado izquierdo sabemos que da... Que tiene esa complejidad, ¿cierto? Entonces, el lado derecho, ¿cuánto tiene? Tiene que ser asintóticamente, ¿qué complejidad? A lo más, para que esto funcione. Porque Tiene la que suma... tener a lo más la misma complejidad que F. Sí. O sea, que la hoja. Que la hoja. Luego, la suma debe ser O de n logaritmo en base 2 de A. Entonces eso es lo que tenemos que probar. Ya, ahora el tema es cómo probarlas. Entonces ya reducimos el problema a saber qué probar. Entonces, por demostrar que la suma desde j igual 0, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es?
desde j igual 0 hasta logaritmo en base 2 de n menos 1 de a sub j f de n. ¿Por qué aquí? La costumbre, esto, 2 a la j. De n partido 2 a la j está en esto. Si probamos esto, ya tenemos todo lo que buscamos, ¿cierto? Porque la suma de las notaciones O grandes es el máximo entre ellas. Y ahora el tema es cómo probarlo. Entonces vamos a probar ciertos lemas. ¿Qué cosas sabemos? Hasta ahora no hemos usado nada sobre la función f. ¿Qué sabemos de la función f? Sabemos que f pertenece al logaritmo en base 2 de a menos epsilon para algún epsilon mayor que 0. Ya. Entonces, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar este lema. Si g de n y f pertenece a O de n logaritmo en base 2 de a menos epsilon, entonces G va a ser lo que queremos. Es importante ocupar como las pistas que nos dan en el enunciado de que sabemos cuánto va esto, porque si no, algunas partes se vuelven muy poco intuitivas. Ya. Ahora, ¿cómo lo probamos? Ya, ¿alguien tiene alguna idea? Tenemos que usar lo que sabemos de f de n. Como f de n es O grande de n a la logaritmo en base 2 de a menos epsilon para algún epsilon mayor que 0, ¿qué pasa si sustituimos esto en la suma? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da si reemplazamos? Tenemos que luego g de n es igual a la suma de j igual 0 hasta el logaritmo en base 2 de n menos 1 de a sub j por O de n partido 2 a la j elevado al logaritmo en base 2 de a menos epsilon. Ya. Estamos de acuerdo en esto, ¿cierto? Reemplazar esta parte. La parte de acá es un poco truqueana y hay que reemplazar cosas y álgebra. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, no, quizás, tal vez. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. El supra de la sumatoria es log de n, cierra paréntesis, menos 1, o el Sí. menos 1 está. Ah, ya. No, espera.
No, es log de n menos 1, porque es todo Ya. el... acuérdate que es toda, que la suma son los nodos interiores. Y la parte que sacamos arriba son las hojas. Entonces tiene sentido que sea logaritmo de n menos 1, ¿cierto? Sí, claro. Ahora va a Ya. confirmar. ¿Y qué pasa si tenemos una suma de cosas con O grande? Podemos sacar la O para afuera. Entonces, ¿qué tenemos? G de n es igual a O de la suma desde j igual 0, el logaritmo en base 2 de n menos 1 de la suma a sub j n 2 a la j logaritmo en base 2 de a menos epsilon. Ya. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para probar lo que queremos probar? Tenemos que acotar esto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ricardo, ¿Sí? perdón si vuelvo muy atrás, pero no entiendo por qué el lema nos está llevando a demostrar lo que tenemos que demostrar. Ya. A ver, ya. Estamos de acuerdo que este es el trabajo que hago en total, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, yo quiero probar qué es esto, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y cómo se comporta si tengo dos cosas? No sé. Y quiero, si tengo O de algo más O de otra cosa. ¿Cómo se comporta la suma en notación asintótica? Esto es igual a O El mayor de los dos. de el mayor. Ya. Entonces, el término que viene de las hojas es O a la n del logaritmo en base 2 de A. Entonces, para que al sumarlos nos dé exactamente lo que buscamos, necesito acotar la suma, necesito probar que la suma sea esto, ¿cierto? ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Perfecto. Ya. Entonces, el lema que nos dice, hasta ahora no hemos usado nada con lo que nos dice el enunciado de la propiedad de la función, que la función f es O grande de n logaritmo en base 2 de a menos epsilon. Ya, entonces vamos a usar eso para probar espera, que la suma es, que esto, espera, aquí me equivoqué, que la suma, que la suma, que es la parte que no que quiero acotar y probar que es O de n a la logaritmo en base 2 de a, efectivamente lo es. Entonces, por eso el lema hace la parte que nos falta. ¿Queda claro por qué queremos probar eso? Lo que quiero hacer, lo que hace el lema es probar que... Entonces, ¿qué hace el lema? El lema prueba que esto es O de n logaritmo en base 2 de a. Eso es lo que hace el lema. Ya, perfecto. Bacán. Ya, Gracias, Ricardo. ya. Entonces, vamos avanzando y al final del día
todo se reduce a acotar esta suma que es media extraña. Ya. Y esto en verdad es un poco turbulento. Tengo que la suma desde j igual 0, logaritmo en base 2 de n menos 1 de a sub j por, ¿qué cosa? Por n2 a la j elevado a logaritmo en base 2 de a menos epsilon es igual a algo. Ya. ¿Qué cosas podía hacer uno en las sumas? En las sumas uno podía sacar para afuera los términos que no dependen del índice, ¿cierto? Y este término de acá no depende del índice, ¿cierto? Entonces, esto de acá, eso de ahí, lo podemos sacar para afuera. ¿Y qué nos queda del otro lado? Nos queda que saco un factor de n logaritmo en base 2 de a menos epsilon y me queda la misma suma, pero ya le sumamos los mismos índices. Pero ahora, ¿qué estoy sumando? Esta parte es un poquito rara, pero lo que queda acá, si hacen los cálculos en detalle, se dan cuenta que es a la 2 elevado a epsilon partido b logaritmo en base 2 de a elevado a j. Nos queda eso. Ya. Y otra pregunta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos logaritmo en base 2 de a. ¿Cuánto? Disculpa, Ricardo. ¿Sí? Ah, no, eso era para preguntarte dónde salió el B nomás. Sí, sí. Me confundo. Ya, entonces tengo 2 elevado al logaritmo en base 2 de a. ¿Y eso cuánto es? 2 elevado al logaritmo en base 2 de a es a. Entonces esta parte de acá es a 2 a la epsilon dividido a. Entonces queda 2 a la epsilon. Y la suma de acá queda n logaritmo en base 2 de a menos epsilon por la suma de j igual 0, logaritmo base 2 de n menos 1 de 2 a la epsilon elevado a j. ¿Y qué es eso de acá? ¿Qué clase de suma es esa? Esto es una suma geométrica, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de la suma geométrica? O muchos años. Ya, entonces esta suma nos queda n logaritmo, n elevado al logaritmo en base 2 de a menos epsilon por el valor de la suma geométrica, que viene siendo 2 epsilon logaritmo en base 2 de n menos 1 dividido en 2 a la epsilon menos 1 y desarrollamos el otro término de acá, desarrollamos este término y nos queda que es
n a el logaritmo en base 2 de a menos epsilon por n a la epsilon menos 1 partido 2 a la epsilon menos 1. Ya, entonces tenemos el valor de nuestra suma. Ya. Entonces, este lado, lo que está en paréntesis, ¿es O de quién? Aquí, ¿qué es la única cuestión que no es constante? Esto es O de n a la epsilon, porque el denominador es una constante. Entonces tenemos que esto es n logaritmo en base 2 de a menos epsilon por algo que es O de n a la epsilon, es decir que esto es O de n logaritmo en base 2 de a. Y entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que finalmente g de n es O de n logaritmo en base 2 de a, que es lo mismo que ser O n logaritmo en base 2 de a. ¿Y qué sabíamos? Sabíamos que si teníamos eso, entonces teníamos que todo el t de n era eso, tenía esa complejidad, que es lo que queríamos probar. Ya, entonces, ¿cuál es la lección del problema? Primero, recordar que podemos dibujar el árbol y contar sus nodos para llegar a esta suma de acá. Y la segunda cosa importante es saber jugar con sumas y acordarse de la suma geométrica. Eso. ¿Algunas dudas? ¿Cómo están para la prueba? No sé. Yo tengo una duda. ¿Sí? Pudimos haber, por ejemplo, tomado unos casos base, así como el 0 y el 1, después suponer como desde el 0 hasta el n-1, y de ahí concluir que el caso n es O de n log 2a. Sí. Sí, pero en este caso es más enredado porque la recurrencia que nos dan es un poco abstracta. En un caso, si tuviéramos más detalles, si conociéramos el valor de A, por ejemplo, o quizás podríamos hacer eso. Pero quizás se puede hacer así también, pero esta forma es más clara. Creo que la que quería el profe cuando puso esto en la prueba. Es que tengo una duda yo. Hacer También, eso que sí. mencioné igual es como inducción constructiva, ¿cierto? Sí, Ah, ya. Buena. aquí esto más bien es acotar, así que... Ricardo, ¿te hago una pregunta? Sí, ¿Podría dime. ir a la definición del lema? Ya. Justo el primer G de N, ¿vale? Sí. ¿Cómo pasaste en el fondo de el O que está dentro de ese G de N? ¿Cómo lo construiste? ¿En qué momento? No entiendo. ¿En qué cosa en particular? Como donde sale demostración, Sí. el G de N que aparece. Ah, sí, que lo saqué de la suma. Bueno, ahí me salté unos cuantos pasos, pero es básicamente acotar el término que está dentro y está acotado el largo de la suma, entonces hacer eso funciona.
La suma es finita, pues. Entonces, Es finita. Entonces, el máximo. Yo creo que un buen ejercicio ver si se puede hacer con inducción fuerte. Yo no estaría tan seguro por el tema de que sale una función totalmente abstracta, como decía Ricardo, pero es un buen ejercicio para la prueba. sí. Si no sale, no se Y- asusten, tienen esta forma también. Sí. ¿Y cuál es la lección? Acordarse de sumas. Llegar, por lo menos en la prueba tienen que recordar cuál era la suma geométrica y si no, deducir esa no es tan complicado. Pero Sí, pero bueno, en igual la prueba, tienen... bueno, van a estar en su casa, pueden Sí, pues buscar pueden eso en verlo. Google. Sí. Ya, sobre la transformada rápida de Fourier, acuérdense de ver bien la manipulación de las matrices, recordar que multiplicar por la matriz es hacer la transformada discreta de Fourier. Eso yo creo que les pueden preguntar de Fourier, no les van a preguntar un, un algoritmo, o no les van a pedir hacer un algoritmo de un problema nuevo. O sea, así que eso, pues, mucho ánimo con el estudio. Cualquier cosa, manden mail nomás o pregunten. Ya, pero voy a subir el video. No sé si Ricardo, tú tenías ya listo el... Sí, tengo casi listos. Ya, entonces vamos a estar súper bien hoy día. Vamos a subirlo. Ya voy a dejar de grabar.